Bien, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, pues compañeros, amigos que se incluyen en este webinar, en esta 11ª edición del Quincus Talk, en donde pues queremos nosotros platicar con ustedes ahora por primera vez en español y en América Latina. Agradecerles mucho a todos los que se conectan desde sus hogares a través de Internet, esta oportunidad que nos dan también de llegar con ustedes en esta tarde. Pues muy interesante porque, pues bueno, esta 11ª edición o 11ª edición se enmarca principalmente por un grupo de panelistas quienes hemos invitado precisamente a compartir con ustedes algunas de las visiones en este pues interesante auge que ha tenido el e-commerce en nuestra región, en América Latina. Y bueno, de alguna manera a lo mejor más allá de panelistas per se, son, como les hemos dicho ya, en cierto modo nuestros padrinos, porque nos van a hacer el favor también de tener y hacer el kickoff de esta 11ª edición en español y en el territorio latinoamericano. Pues me gustaría presentarles, primeramente tenemos con nosotros a Celina. Celina es responsable principalmente de las operaciones de importación y exportación en las empresas del grupo Lego en México. Ella tiene más de 13 años de experiencia, entre otras cosas, mucho ha desarrollado en el área de comercio electrónico, así como estrategias logísticas. Así que Celina Perales, muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Oscar. Segundo, Es un gusto estar aquí. muchas gracias. Agradecer también a Diego Pulido, que él es manager de logística en envía.com. Él tiene más de 15 años de experiencia también en el mercado y se ha especializado en comercio internacional, e-commerce, logística de fulfillment, despacho y principalmente tiene buenas e interesantes emprendedurías y labores en los marketplaces más destacados de México y en Estados Unidos. Diego, muchísimas gracias también por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes, Oscar. Muchas gracias a todos. Y bueno, y también nos acompaña Manuel Muñiz, que es gerente corporativo de abastecimiento en Mabe. Manuel tiene más de 17 años de experiencia en toda la parte que tiene que ver con cadena de suministro y materiales. Y bueno, digamos, en sus últimos roles ha destacado, entre otras cosas, en poder empezar en todo este proceso de transformación de Industria 4.0, que básicamente, digamos, enmarca y lleva pues todo un contexto de digitalización embebido también entre eso. Bienvenido, Manuel, y muchas gracias también por acompañarnos en esta tarde. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias y gracias por la invitación. Pues bueno, pues ahora sí a nuestros padrinos, decirles primeramente digamos, webinar lo hemos titulado El auge del e-commerce en América Latina y queremos de alguna manera empezar a lo mejor con el mismo, buscando que ustedes también nos puedan regalar algunas de sus opiniones, experiencias en todo lo que hemos vivido durante estos últimos años, que bueno, pues no es ajeno para nadie. La pandemia nos tomó por sorpresa y sin duda aceleró algunas cuestiones que están sucediendo. De alguna manera el panorama logístico pareciera permanecer en un momento de la historia cuando antes de empezar la pandemia lo veíamos como intacto, todo funcionaba bien, las cosas andaban de alguna manera ágil, pero sin embargo nos dimos cuenta que una vez que llegó este acontecimiento vino a traer una tremenda aceleración, digamos, y necesidad de automatizar procesos que, bueno, pues estaban ya muy embebidos en la vieja escuela de América Latina. Principalmente, pues bueno, hay hoy día una gran cantidad de oportunidades en crecimiento que vemos precisamente en este sector de e-commerce o compradores digitales, donde ya las previsiones dan que, bueno, vamos a nosotros pues aumentar de prácticamente 172 millones de compradores digitales en lo que llevamos ahora a casi 435 millones que esperamos para el 2031. Entonces, esto incluso, pues el gasto también digital por comprador se espera aumente a razón de casi 3.5 veces en este mismo periodo. Entonces, esto trae cambios interesantes, ajustes en nuestra manera de vivir, una realidad distinta que ya nos ha tocado a todos y pues bueno, de alguna manera situaciones que pues de las cuales queremos también escuchar un poco de ustedes. En este sentido y tomando este
este pequeño antecedente donde, pues bueno, vemos esta pandemia que nos trae un cambio, empresas que a lo mejor no estábamos al 100% listos para poder adaptar procesos en este tipo de economías remotas. ¿Qué observaciones tendrían ustedes que a lo mejor quizá durante este último año hubieran podido ver en torno a cómo han cambiado las cadenas de suministros, obviamente derivadas o empujadas por este auge de comercio electrónico, principalmente en nuestro sector de mercado? Y yo no sé si en orden como presentamos hoy a los padrinos, podríamos escuchar así, primeramente a lo mejor, Celina, si nos pudieras compartir también tú qué visión tienes en este sentido. Sí, claro, gracias, Oscar. Mira, yo creo que, como bien mencionas, esto fue una fuerte invitación a que todos, la industria, todos los jugadores relevantes en las cadenas de suministro, reevaluáramos si nuestra estrategia de suministro era la adecuada, ¿no? Y te lleva a repensar las cosas. Yo creo que, como bien se ha dicho, es momento de desaprender y reaprender. Entonces, te lleva a hacerte preguntas interesantes como desde, oye, ¿mis centros de distribución están bien ubicados? Además, ¿cuál es el propósito de ese centro de distribución? ¿Lo debo de utilizar para los canales de comercio tradicional? ¿Lo debo de empezar a utilizar para e-commerce, para estar más cerca de mis consumidores? También te lleva a hacer, yo creo que estas preguntas importantes de, ¿y qué pasa con mis transportistas? O sea, los transportistas que ahorita tengo como proveedores son los adecuados. ¿Por qué son los adecuados? Y sabemos que también se ha reinventado esa parte, ¿no? Y hay jugadores nacionales, hay jugadores internacionales, globales, que tradicionalmente han sido fuertes, pero luego también los locales empiezan a hacer cosas importantes o de tener estrategias de entrega, yo creo que más ágiles, incluso en algunos casos, que los jugadores globales a los que estábamos acostumbrados. Entonces, yo lo veo esto como la oportunidad de hacer un alto y repensar, pero en un esquema punta a punta. Y cuestionarte a ti mismo todas las decisiones que has tomado, ¿no? Como partiendo de cero. Si hoy tuviera que poner esto en marcha, ¿cómo lo haría? Y entonces tomar de vuelta todas las nuevas estrategias, todas las nuevas herramientas que ahorita están disponibles en el mercado. No, muy interesante, Celina, muchas gracias. Yo creo que en cierto sentido sí, este planteamiento que tú propones de hacer esta vista, digamos, de pájaro, ¿no? Donde pudiéramos ver cómo estamos precisamente de punta a punta y poder tener un análisis, sin duda, un reto y una invitación interesante también al público en general y a las empresas y organizaciones a replantearse y repensar por ahí. Diego, yo no sé tú qué opinión tendrías en este último año también digamos, en este sentido, cómo se afectan estas cadenas de suministros y cómo el auge, digamos, de este mercado ahora electrónico trae también ahí repercusiones a la misma, ¿no? Pues yo creo que el comercio electrónico no es el mismo el de hoy que versus el de hace 2 años, ni el de hace 5. El incremento ha sido mucho, ha sido la única herramienta que ha tenido el consumidor para adquirir sus productos de un día para otro casi. La pandemia cerró negocios tradicionales y convirtió esos negocios tradicionales en negocios digitales, negocios que estaban arriba en la red de los marketplaces ofreciendo sus productos. Se cerraban retail stores y se abrían más almacenes. Las cadenas de distribución empezaron a saturarse un poco y empezaron a encontrar, digamos, las formas más ágiles de hacer llegar los productos a los consumidores que antes adquirían a las plazas comerciales adquirir sus productos, ¿no? Entonces, sí se vio en un reto la industria, pero también se vio muy beneficiada. Todos los actores que estamos dentro de ella, digamos, de un día para otro tuvo un auge, del 240%. Y en incremento sigue. Entonces, los que hemos podido aprovechar las herramientas digitales con las que contamos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes
desde los fabricantes, proveedores, hasta los consumidores, digo, pasando por todo lo que puede ser fronteras, almacenes, cadenas de distribución, etcétera. Digo, todos los que resolvimos el uso de esas herramientas digitales, pudimos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Entonces, viendo desde ahí, pues la pandemia sí nos pegó, nos afectó las vidas, pero no nuestros impulsos de compra, porque la gente dejó a lo mejor de reunirse, de vacacionar, de gastar en alguna recreación, pero traíamos el impulso de comprar y digamos el profit extra, porque ya no podíamos salir, se convirtió en consumo a nuestros hogares, en mejoras a nuestros hogares. Tuvimos que adaptar oficinas en las casas, entonces comprábamos laptops, escritorios, Alexas, smartwatch. Todo eso se vino en algo, fue un boom, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que esa es mi opinión. Es más lo bueno, lo que trajo para la industria que la afectación tal cual. Bien interesante, Diego, ¿no? Y ciertamente que ninguno de nosotros nos tocó ajeno, ¿no? Que tuvimos que llenar los hogares, como tú dices, todos vivimos en el mismo planeta. Sí, claro. Exactamente. Y Manuel, si nos vamos, digamos, al área, tú nos decías, estás, digamos, te toma quizá este momento en un proceso de transformación a esta industria 4.0, supongo, están en toda esa fase de digitalización. ¿Cómo tú dirías también este impacto? ¿Cómo se vive y cómo ven este nuevo nacer, digamos, de este acelerado comercio electrónico? Claro, bueno, si lo vemos de adelante hacia atrás, el primer efecto muy marcado, principalmente en el mercado en donde nosotros estamos trabajando, como bien lo dijo Diego, el que cerraran las tiendas y el que cerraran las oportunidades obligó a un segmento del mercado, normalmente un electrodoméstico te lo compran algunas personas de un poco más digamos, de una edad más alta, y ellos estaban acostumbrados a ver el producto, a tocarlo, a tenerlo, y esto abría en muchos productos la ventana de que se obligaran a utilizar la compra en e-market, ¿no? Ellos no estaban acostumbrados, se incrementó muchísimo la compra, aprendieron a hacerlo, y hoy en día parte de esa transición, si bien no se fue al 100% a esto, hoy lo que hace la gente es que usa los pasillos o los aparadores para identificar su producto y luego se viene y lo compra en línea, ¿no? Eso es la parte que podría yo comentar por la parte de adelante, y el que tenía el producto y el que estaba preparado o un poco automatizado, pues le ganó el terreno al que no lo tenía, ¿no? Y por otro lado, en la cadena de suministro, en la parte de atrás, un gran reto, ¿no? Es un gran reto porque tú tienes diseñada tu cadena de suministro de tal forma y de la nada no hay contenedores, de la nada cierran puertos. Entonces ha sido un reto enorme en donde pues, al final del día lo que hemos tenido que hacer es flexibilizar las cadenas de suministro, tratar de recortarlas, y todo esto montado en un modelo donde puedas digitalizarlo y que te simplifique este proceso. No, muy interesante, Manuel, y ahora que tocas precisamente esa parte de los puertos y los contenedores, ha sido todo un tema, ¿no? Que seguramente tenemos un espacio un poquito más adelante para profundizar en ese sentido, pero creo que también es algo donde la visibilidad en ese trayecto es importante, ¿no? Porque ahora necesitamos precisamente saber dónde vienen nuestras mercancías, cuando estamos en un momento nos toma a lo mejor con un lado ciego por ahí. Yo quisiera, y digamos, esta siguiente a lo mejor ponerla de modo abierto, de modo que ustedes también puedan elegir para participar uno a uno. Quizá aquí a lo mejor más cómo ustedes ven este habilitador tecnológico, o sea, el uso de elementos de algoritmos digitales que podemos poner en el manejo de los datos, que puede ayudar, digamos, a que las empresas que tenemos grandes a nivel local se mantengan todavía fuertes, una vez que, bueno, a lo mejor jugadores internacionales están viendo oportunidad de también hacer una expansión en América Latina. Y aquí, a lo mejor ustedes, algún valiente que primero inicie. Me voy a aventar, si me permite. Adelante, Diego. Mira, pues la verdad es que siempre, sé exactamente de qué hablas. En América Latina llegaron jugadores globales, internacionales, que conocían esto desde hace muchos años.
antes que nuestra región. Entonces, digo, siempre la mejor ventaja de los jugadores locales será pues que son conocedores desde el uso, las costumbres, toda la infraestructura de lo que es esta zona del globo terráqueo, las fronteras, todas las rutas que tenemos, algunas marítimas, algunas aéreas, pocas terrestres, porque ahí es donde tenemos, digamos, el peor de los panoramas. Entre América Latina, mover algo terrestre todavía sigue siendo muy complicado. Digamos, a veces sale mucho más barato volar las mercancías que arrastrarlas, ¿no? Entonces, la ventaja competitiva de los jugadores locales siempre será el conocimiento del área, el conocimiento del consumidor y, sin embargo, siempre la cultura, quien venga, va a tener una desventaja, ¿no? Porque no conoce el mercado todavía. Ok, no, interesante el comentario y claro, ¿no? Sin duda el que tengamos ya un conocimiento de lo que vivimos en nuestro área, en nuestras localidades, debe de ser aprovechado ahorita ante estos titanes que se acercan, ¿no? No sé, en ese sentido, Celina, Manuel, ¿qué nos pudieran aportar? Sí, de mi parte yo me sumo mucho al comentario de Diego porque yo creo también en eso, que la ventaja de los jugadores locales es el conocimiento del mercado, la ubicación geográfica y entonces eso te da posibilidades de reaccionar más rápido a los cambios que pueda haber en la demanda. Finalmente, tanto en comercio electrónico como en el comercio tradicional, pues a la hora que te pones del lado del consumidor, lo que quieres es encontrar una solución. Y el que esté más rápido, ahorita es mucho el tema agilidad, ¿no? El que esté más rápido, el que esté a la mano, el que me resuelva la situación, ese es el que voy a comprar. Sea comercio electrónico o comercio tradicional. Yo creo que ahorita, pues, todo lo vivimos en pandemia, ¿no? Y buscabas, a la hora que haces tu compra en comercio electrónico, pues, cuál era esa promesa de entrega en tu casa. Y ese era un factor que tú considerabas para la toma de la decisión desde el lado del consumidor. Entonces, eso sigue siendo relevante. En la otra parte de la pregunta, Oscar, que nos decías, bueno, ¿cómo juega la tecnología aquí? Yo creo que ahí, tanto para el global como para el local, cada vez se convierte más relevante, ¿no? Y cada vez, tanto como para el consumidor como para la empresa, es importante, justo con lo que comentó Manuel, que estamos viviendo ahorita, cierres de puertos, aeropuertos, de todo ha pasado de 2 años para acá, es esa capacidad de predecir qué va a pasar. Entonces, sabemos quienes estamos en la cadena de suministro, que hemos sido como muy golpeados por las situaciones de COVID y pues las implicaciones que ha tenido tanto en tráfico marítimo, aéreo, terrestre, pues ha estado más controlado, ¿no? Pero esa capacidad de predecir es, yo creo, que lo que te pueden aportar los sistemas inteligentes y los algoritmos, ¿no? Que vayamos generando esa inteligencia por detrás con las soluciones que existen y que los algoritmos que generan algoritmos que van aprendiendo, que vayan generando esa base de datos y que te dicen, ¿sabes qué? Si normalmente pues hay una huelga en Chile que nos pasó hace como 3 años, esa huelga que afectó las cadenas de suministro de lo que venía de Europa. Y dices, ¿cómo lo de Chile afectó lo de Europa? Pues lo afectó. Pero si hay una huelga en Chile, bueno, ¿cuál es la decisión tradicional que toman las navieras que tocan los puertos de Chile, no? Entonces, esa inteligencia, luego las navieras no la publican, o sea, quienes estamos ahí, no la publican, no lo van a liberar hasta el último minuto. Pero estos sistemas yo creo que eso es parte de su trabajo, ¿no? Ir recopilando esa información y decir, bueno, cuando esto pasa, normalmente esta es la ruta de acción. Y entonces te conviertes cambias esa reacción a ser un poco más predictivo y en poderle ofrecer a tu cliente interno y externo una promesa actualizada o una mejor toma de decisión con mayor oportunidad. Entonces, yo creo que por ahí va el lado de cómo meter la tecnología cada vez más a nuestras cadenas de suministro.
Muy interesante. Muchas gracias, Celina, por ese aporte. Manuel. Correcto. Muchas veces la proveedora local te da un excelente servicio y te brinda un trato diferenciado, pero al final del día siguen montados sobre una cultura o sobre una metodología, pues digamos que la tradicional, ¿no? Y muchas veces eso no lo puedes montar hacia las compañías que ya lo tienen. Regresamos al tema digitalizado, ¿no? Entonces eso te da una desventaja porque para poder tener la información en tiempo real, pues se complica para poderlo estar mapeando. Entonces creo que una oportunidad grande de las empresas locales es que perdón que lo repita mucho, pero que se monten al esquema digital, ¿no? Y una de las segundas oportunidades que yo alcanzo a ver es que, derivado de toda la problemática logística que se entiende, la mayoría de las compañías están tratando de recortar su cadena de suministro. Y al recortarla vas a tener una oportunidad en tener movimientos un poco más cortos, y eso es lo que las compañías locales podrían aprovechar. No, muy interesante. Y creo que en general, digamos, los tres han dado un marco interesante en esta última contribución en torno a esos potenciales obstáculos logísticos que pudiéramos tener en Latinoamérica, ¿no? De alguna manera, bueno, pues vemos nosotros también que, pues bueno, hay una necesidad más de tener estos transportes. Ya Diego nos decía también la cuestión de a lo mejor la infraestructura, lo que se está poniendo en inversión en los países, a lo mejor no la necesaria como para poder optar por los transportes a lo mejor más accesibles, los mismos puertos que decían ahora también tanto Celina como Manuel, en ese sentido que bueno, necesitamos quizá alguna infraestructura nueva. Hay iniciativas muy interesantes en Colombia, hay un plan incluso para tener un puerto en aguas profundas, ¿no? Cosas que van a venir a revolucionar. Si ustedes ven, por ejemplo, esta otra parte, digamos, que tiene que ver con la infraestructura que pues es bien necesaria porque dicen los expertos que esta experiencia o esta economía de experiencia de poder hacer toda una, digamos, pues sí, un pedido a través de nuestros medios digitales, se vuelve, claro, muy emocionante en el momento que estamos nosotros seleccionando, estamos escogiendo qué es lo que vamos a ordenar, vamos a comparar, vamos a hacer los estudios, a leer los reviews o las revisiones que tiene cada uno de los productos y después hacemos nuestra orden. Acto seguido, quizá a nuestro correo nos llega la confirmación con un número de orden. Y dicen que después de ahí pasan 5 minutos en lo que regresamos otra vez al computador a ver si ya se me envió. Y entonces ahí es donde empieza también un reto interesante que, bueno, toda esta parte de infraestructura pues tiene una implicación para poder lograr en este nuevo diseño de la cadena de suministro, pues la agilidad que se necesita, ¿no? Si ustedes vemos esa parte, por ejemplo, ustedes ¿cuáles podrían pensar que son esos factores que nos podrían ayudar en América Latina para poder alcanzar ese ritmo que pueda dar la satisfacción a esa creciente demanda que esperamos y que estamos viendo, pues viene fuerte todavía en este sector? A lo mejor, Celina, si tú puedes iniciar ahora en esta sesión. Claro. Yo insisto mucho, yo creo que con la parte del la primera pregunta, ¿no? Yo creo que es mucho de analizar esa cadena de suministro y de ver en dónde tienes tus centros de distribución ubicados. Porque, bueno, ahorita estamos hablando de que con la situación que se ha venido presentando, tienes que decidir en dónde vas a construir tu inventario, en dónde lo vas a estar dejando para poder reaccionar a la velocidad que necesitan tus clientes. Y creo que en alguna de las preguntas anteriores mencionaron por ahí, me parece que fue Manuel, el tema de que se han visto muy afectados los tiempos de respuesta, ¿no? Muy retador para quienes estamos por detrás, bien padre para los que están en la parte de ventas. Yo creo que los que están en ventas, cifras récord de todos los bienes de consumo, padrísimo. Y los que estamos por detrás haciendo que eso pase es donde está el reto muy interesante. Entonces, si quieres, creo yo que es una decisión, es de esas decisiones importantes
cuál es el nivel de servicio que le vas a querer ofrecer a tus clientes en tiempos de respuesta. Y entonces, dependiendo de eso, pues es hacia atrás, ¿verdad? Revisar qué tienes que hacer para llegar ahí. Y insisto, va a ser mucho en dónde vas a querer colocar tu inventario, considerando que ahora tienes estos tiempos extendidos de transportación por todo lo que ha venido pasando, considerando la infraestructura y los tiempos que traemos ahí de importación, que posiblemente pues la infraestructura va a llegar y va a estar ahí. Pero yo soy mucho de la idea de trabajar en qué puedes controlar, porque la parte esta de infraestructura, pues sí, como empresas, pues podemos influenciar y podemos empujar y podemos seguir pidiendo a los gobiernos. Pero luego yo soy más de la idea de, bueno, y conociendo todo lo que ya tengo, ¿qué es lo que yo debo de hacer en mi proceso hacia adentro para estar ahí? Yo creo que ahí es donde se puede hacer más, ¿no? Okay. Muy interesante. Y digamos, bueno, pues creo que esta parte da aquí también pie. Diego, por ejemplo, en el sector en donde tú estás, digamos, vemos que estos actores logísticos están creciendo despavoridamente, ¿no? Cada vez tenemos más compañías logísticas en el medio. ¿Cómo tú ves precisamente o qué poder hacer para los actores tradicionales en el sector logístico mantenerse competitivos, ¿no? Porque cada día tenemos una, dos, tres, no sé cuántas compañías nuevas que nos pueden hacer también ya esta parte de la entrega última milla, ¿no? Claro, mira, no se trata únicamente de la única milla, porque la única milla es la más sencilla, la verdad. De donde provienen las mercancías siempre será el reto, hacerlas llegar a su último checkpoint. Entonces, aquí se tienen que vencer con barreras arancelarias, principalmente. Mientras Estados Unidos, lamentablemente, tenga que ser siempre parte del trayecto, las mercancías siempre van a incrementar su valor, su costo de producción y pues obviamente también el de distribución, porque pues Estados Unidos, digo, cada vez se incrementa más todo, el arancel, el transporte no se diga, ni siquiera hay flujo de operadores, estamos escasos en esos temas de mano de obra por allá. Entonces, mientras siga pasando por Estados Unidos la mercancía y Latinoamérica no de, digamos, el ancho en puertos, la mercancía de Asia va a seguir atravesando por ahí, ¿no? Y el actual consumidor ya no es solamente compra el producto, compra la experiencia. Entonces, la experiencia ya incluye cuánto tiempo me tardó en llegar, de qué forma me tardó en llegar, qué tipo de garantía tengo, digamos el customer support de donde compré mi producto. Y quizá ya por ahí, digamos, sí es lo que quería, sí es lo que esperaba y funciona bien. Pero a comparación de lo que pasaba antes, el consumidor ahora se volvió, digamos, cada vez quiere más, no solamente el producto. Necesita su producto ya. Así como cuando ves ahorita una serie de televisión, terminas el capítulo 1, ya quieres el 2 y el 3 y el 4. Igual el consumidor compra ahorita algo y le dan un gift card y se lo quiere gastar y después le cae la quincena y también, entonces ya todo está en un marketplace. Y por acá a nuestro lado, digo, hemos pues aprovechado todas las barreras que he mencionado para eficientar nuestros procesos digitalmente. Entonces, ahorita nosotros ofrecemos productos desde el almacenamiento, la transportación, que son ya, digamos, esa última milla en lo que nosotros, digamos, retenemos, almacenamos, distribuimos, pick and pack y hacemos que el consumidor final esté feliz, ¿no? Pero Celina lo mencionó perfecto. Los de atrás somos los que hacen feliz a los de ventas. Ellos no paran de sonar ahí la caja. Y por acá nos las vemos medios negras, pero siempre se resuelve. La verdad es que hay que siempre ver cómo es el sí se puede al está difícil.
Entonces, digamos, sí se ha transformado mucho esto, pero gracias a esto también están mejorando nuestras expectativas, no solo del producto, sino del servicio que obtenemos. Muy, muy interesante, muchas gracias, Diego. Y Manuel, si nos vamos, por ejemplo, a analizar toda esta área también de ustedes, muy interesante en la parte de enseres domésticos, y digamos esto en el modelo tradicional que tenían a lo mejor prepandemia, ¿qué cambios, digamos, sufrió y cómo tecnológicamente tuvieron que reaccionar para poder adaptarlos a la realidad que teníamos entonces viniéndonos encima y que, bueno, me imagino ahora será un tanto diferente también para ustedes? Se quedó en mute tu Manuel, micrófono, Manuel, perdón. Listo, perdona, disculpa. Sí, básicamente la primera premisa que se tiene y que todo y la oportunidad que se tuvo es quién tiene el material disponible, quién tiene el producto final disponible, porque ese es el que se iba a poder comercializar. Si alguien no lo tenía, perdió esa oportunidad de comercializarlo. Entonces, para poderlo lograr, al final del día tuviste que implementar y desarrollar diferentes cadenas de suministro. Muchas veces el producto, en lugar de mandarlo a un centro de distribución o a otro, generaste condiciones donde entregas directamente de la fábrica de producción, lo mandas directamente al cliente. Entonces empezaste a romper y empiezas a realizar la cadena de suministro mucho más corta. Son parte de las actividades que tenemos que hacer. Y otros factores más importantes que te puede dar resultado, y parte hicieron un comentario tanto Diego como Celina, es aquellos están felices y nosotros estamos complicados y luego los de acá está más complicado. Es que se empiece a tener una visión no como un segmento, sino como una compañía total, que no seamos hilos. Entonces, el que está haciendo el de ventas debe estar totalmente conectado con cada uno de los elementos, y aquí yo me voy a la velocidad de información, porque logístico, al final del día va a haber factores que tú no puedes controlar y que no los vas a poder cambiar. O sea, el barco no, por más que queremos, no se puede adelantar. Sin embargo, sí puedes recibir mi requisición o mi pedido con mucho tiempo de anticipación. O sea, yo puedo poner ejemplo que muchas veces un pedido que ya íbamos a ocupar se tardaba 2 o 3 semanas o un mes o hasta 2 meses en llegarte, y después pasas a la cadena de suministro de la parte de atrás y lo traes corriendo para que llegue en tiempo cuando tuviste la oportunidad de 4 meses poderlo pensar. Entonces, el comentario que yo podría hacer aquí es que tendremos que migrar a ver una visión global, no como un silo en un segmento, y que le saquemos provecho a todo el analítico que hoy tenemos la oportunidad a través de la digital. Si tú logras leer perfectamente, no perfectamente, pero si logras leer las tendencias del consumidor y la necesidad que tiene, creo que en eso podemos optimizar toda nuestra cadena de suministro. Muy interesante, Manuel, ahí. Fíjate que ahora que tú lo comentas, creo que cabe incluso aquí hacer digamos, a lo mejor el preámbulo también para poder enmarcar, bueno, ¿qué digamos, desde tu perspectiva, Manuel, tú dirías que a lo mejor en el gobierno debiera también haber algunas modificaciones, adecuaciones, en fin, que pudieran agilizar para ustedes digamos, proceso que les permita, pues claro, los trámites de importación, los movimientos, entiendo que hoy día tenemos este concepto de la carta aporte, ¿no? Que se ha incluso diferido por algunos meses más, pero sin duda algunos elementos que, bueno, entran algunos a jugar aparentemente a veces a favor, a veces no necesariamente del todo. O sea, ¿qué cambios o qué tú identificarías como que haría falta para que ustedes pudieran ser más ágiles en este proceso? El gobierno debe de ir a la velocidad que está la industria, y normalmente no pasa, y depende de las regiones también. O sea, no es lo mismo cómo puedes trabajar en tu cadena de suministro en México como lo vas a hacer en Argentina, que es complicadísimo, como lo vas a hacer en Colombia, que a lo mejor es más flexible. O sea, lo que nosotros creemos es que se deben hacer reformas o procedimientos en donde el gobierno debe de desarrollar las mismas sobre la automatización o sobre la modernización. No es posible que tengas que llegar con los papeles en la mano para que puedas avanzar, o un proceso más lento cuando todo lo puedes hacer vía sistema, ¿no? Entonces, lo que yo creo y lo que creo que deben hacer los países es que se deben de montar hacia esta digitalización, ¿no? Yo pongo un ejemplo que con Uber,
que pues muchas veces no quieres que esté un Uber porque no recuperas impuestos, entonces el gobierno está en contra de que uses una tecnología, o Airbnb porque no podías cobrarle impuestos. Entonces, si generas una reglamentación o una política donde tú también te alinees, entonces el gobierno, en lugar de tener un temor a la automatización, creo que les puede dar una solución, ¿no? Básicamente creo que, y depende mucho de los países, ¿no? Hay países que están renuentes a no cambiar, y hay países que creemos que sí están trabajando muchísimo para poder flexibilizar y montarse a la digitalización. Sí, muchas gracias, Manuel, por el comentario. Invitar ahora también a las personas que están asistiendo a este webinar que nos ayuden con sus preguntas y respuestas, sus preguntas más bien, las respuestas las darán nuestros panelistas. Entonces, si quieren empezarlas a hacer llegar, mientras continúo contigo, Diego, en este sentido que tú decías, bien interesante, de todas estas mercancías y elementos tecnológicos que vienen todavía, pues digamos, de Asia y que llegan a nuestro país. Digamos, tenemos por ahí un estudio que digamos, la gran mayoría de los países en América Latina y México sin excepción, más o menos por ahí es, digamos, el proceso de importación puede llevar hasta 109 horas en términos de poder conseguir toda la reglamentación de los documentos, papelería, información que necesitamos tener listo y a la mano para poder entrar, digamos, mercancías que queremos nosotros al país. ¿Tú qué verías? O sea, en este sentido, ¿qué cambios tendría que poner el gobierno? ¿Qué elementos tecnológicos podrían ayudar también en este auge acelerado que vemos en el e-commerce? Sí, mira, para mí, digo, hablando de México, que todos los países en Latinoamérica tienen sus propias barreras, pero hablando aquí ciertamente de México, México ahorita la verdad está en un retroceso en el área fiscal, aduanera, ya que está poniendo nuevas implementaciones como las que mencionas. La carta aporte se ha convertido en algo, digamos, pasamos de lo que ya teníamos que era algo tecnológico a un retroceso. Ahora tenemos que llevar casi el papelito pegado en la mercancía, ¿no? Y eso no es tecnología, eso es algo obsoleto que nos están queriendo imponer. Ojalá que se convierta de algo que se está posponiendo a algo que se cancela en definitiva, porque es una barrera enorme. Esa y la de que, digamos, un pedimento de importación antes era con toda la descripción de la mercancía, lo que cuesta, la fracción arancelaria, etcétera, etcétera. Digamos que el transportista sabía lo que estaba transportando, ¿no? Y después se convirtió en algo muy bueno, que es un pedimento DODA, que es escaneas un código que solamente lo sabe el agente aduanal, el dueño de la mercancía y la autoridad. ¿Para qué? Pues porque somos América Latina y la verdad es que la delincuencia está a la orden del día. Pero ahora le decimos lo que llevamos, lo que cuesta, cuántas piezas tengo, quién es el dueño, a dónde va. Eso es ya un retroceso fatal y que de verdad lamento mucho que el gobierno tenga que haber tomado esas disposiciones porque esos son retrocesos. Y para complementar una opinión, digamos, una fantasía comercial, aunque suene loca, a mí me gustaría que algún día se pusiera Latinoamérica de acuerdo e hiciera una zona comercial como lo empezó a hacer la Unión Europea. Seríamos potencia en 2 días. Y de verdad que no se ve cercano, cada vez se ve más lejos eso. Perfecto, no, pues muy interesante y sí, esto sin duda contribuiría ahí un factor muy clave, ¿no? Que hiciéramos precisamente una zona comercial unificada donde pudiéramos tener prácticamente borrar esas fronteras y poder agilizar aquí nuestro comercio entre los países. Y Celina, y una que tengo para ti muy especial, porque pues obviamente este mes de marzo enmarca en mucho sentir pues digamos este reconocimiento que hacemos especialmente pues como digamos población en general, en el mundo en general, al rol de la mujer, ¿no? Y la mujer precisamente
en todos los ámbitos, pero en el sector empresarial. ¿Qué tú dirías, Celina, en tu experiencia en estos años, digamos, en el sector logístico? ¿Cuáles son, digamos, esas oportunidades, esos retos, esas adversidades o esas situaciones que se enfrentan para, como mujer? Nosotros tenemos incluso el gusto de una de los cofundadores, una persona es de sexo masculino y la otra es Caterina Lacey, una mujer, son los dos cofundadores de nuestra compañía. Y particularmente vemos que, bueno, en el sector logístico, pocas mujeres, ¿no? Que participan ahí. ¿Qué nos podrías tú compartir de tu experiencia de estos años de caminar precisamente en este sector? Sí, fíjate que me ha tocado un poco de todo en los años laborado, ¿no? Al principio, como tú dices, a lo mejor muy pocas mujeres. En los últimos años yo he visto ya más mujeres involucradas en la logística, en diferentes niveles, donde he visto poco ya ese nivel de senior management o directoras o vicepresidentas, ¿no? Pero creo que es parte de lo que las mujeres hemos venido abriendo puertas, y algo que yo siempre insisto mucho es que pues no nos escojan por ser mujeres, nos escojan por los talentos, ¿no? Porque competimos, no por el género. Creo que es complicado, pero nos toca ir abriendo puertas para las que sigan. Perfecto, ¿no? Pues bien interesante porque justo el mes enmarca esto. Y tenemos una pregunta que viene del público, yo se las paso al panel para que ustedes la puedan dar también respuesta. Nos preguntan cuál es el principal desafío para las entregas en América Latina. ¿Cuál ustedes considerarían que es? En mi caso, si puedo yo dar mi poca experiencia, la gran complejidad que tenemos hoy con asegurar los barcos y con las capacidades y los puertos. Hoy tienes planeado un barco de Miami a Colombia y de la nada te lo dejan en Jamaica y ahí te bajan tu producto, y entonces tienes que hacer lo que sea para poder mover tu producto en otro lado. Y la saturación de los puertos sigue siendo un problema grave. Mientras no se tenga disponibilidad sobrada de contenedores, hablando marítimamente, va a ser una complicación la operación. Ese es el reto desde mi punto de vista. Bueno, yo veo varios. Uno de ellos sigue siendo todavía el proteccionismo que tienen los países hacia sus industrias, como las del calzado, las del juguete, las textiles. Parecemos que estamos aún en 1994, donde los juguetes era casi importar materiales peligrosos, ¿no? Digamos que los países tienen todavía proteccionismo de estas industrias cuando ya no deberían de tenerlos. Los aranceles cupo, todos estos, los sectoriales, todo el arancel a los productos sigue siendo sin avance. Importar un producto, digamos, de mercancía sensible sigue siendo un reto. Y como bien dice Manuel, te lo bajan en Jamaica. Y de ahí a ver cuánto se paga porque alguien no clasificó bien y así no debería de ser. Entonces, pues sigue siendo ese un reto, siempre lo va a ser, porque cada 6 años entra alguien nuevo con sus nuevas reglas y en vez de vencer, digamos, tradicionalismos, regresamos a ellos. Entonces, para mí, ese sigue siendo el mayor reto. Interesante. Muy adelante, Celina. Ay, perdón. Sí, yo creo que en el corto plazo, o sea, como ya lo mencionó Manuel, ¿no? Hemos la cadena de suministro muy golpeada por todo lo que ha venido pasando, puertos, aeropuertos y demás. Políticas diferentes en los países para manejar COVID. O sea, sabemos que hay algunos países que
tienen políticas más relajadas, ¿no? Y otros que con unos cuantos casos positivos, pues toman acciones más severas. Entonces, eso genera mucha incertidumbre. Y por lo tanto también luego pues es este cambio de las decisiones de manera repentina que vienen impactando barcos y luego ya terminas volando y pues tratando de resolver las situaciones. Yo creo que ese es el reto que tenemos ahorita muy grande todos y va a estar un tiempo, ¿no? Va a estar un tiempo ahí hasta que se vayan arreglando, se vaya regulando el mercado en el mundo. Luego, sí me sumo al tema de regulación, me sumo al tema de gobiernos con políticas cambiantes, no nada más en América Latina, ¿no? Sino como que las estrategias de gobierno en el mundo han sido mucho más cambiantes y más agresivas. Y yo soy mucho de la idea, y creo que pues lo vivimos aquí, ¿no? Lo que pase del otro lado del mundo definitivamente nos va a pegar. Entonces, no es como que, pues, el mejor ejemplo es COVID, ¿no? O sea, le pasa algo a China y todos, está pasando algo con la guerra y todas las cadenas están afectadas. Entonces, ese yo creo que es otro reto que siempre tenemos que tener presente, que cualquier cosa que pase en cualquier lado del mundo, por más lejos que parezca que estemos, va a venir siempre a afectar la distribución, porque es un efecto dominó. Eventualmente va a llegar. Entonces es como que trasladar lo que sea que esté pasando del otro lado del mundo a cuál es mi realidad y cuándo espero que me va a llegar, porque eventualmente va a llegar. Sí, muy interesante, ¿no? ¿No? Sin duda, ese ya no nos podemos sustraer de ese entorno global que tenemos donde, pues bueno, lo que pasa en un lado tiene que ver con todas las latitudes y de alguna manera sentimos ahí un efecto. Pues yo quisiera, digamos, sin más preámbulo, darles oportunidad para algún último comentario que tuvieran. Creo que más o menos nos acercamos al tiempo que les hemos solicitado tanto a ustedes como a los participantes. No sé, dejar ¿algún último comentario de alguno de ustedes? Bueno, pues de mi parte, si quieren, empiezo yo. Creo que la manera de mantenernos en el mercado y ganar posición y poder solucionar todo lo que estamos lidiando ahora tiene que ver mucho con la digitalización y con la implementación de Industria 4.0, porque de lo contrario vamos a seguir operando con no tanta claridad y eso nos podría complicar mucho más el tema de cadena de suministro, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha obligado y la situación mundial nos está obligando a hacer a que generemos valor en la cadena de suministro, ¿no? Y creo que una de las herramientas pues es implementando la digitalización del mismo. Muchas gracias, Manuel. De mi parte, yo creo que si yo quisiera entregar un mensaje a quienes nos escuchan es el que les había mencionado al principio, es el momento de desaprender, reaprender y ver qué herramientas nuevas en todos los sentidos, desde, como ahorita lo decía Manuel, la industria 4.0, pero también toda la tecnología que está ahí, toda la estadística que está ahí afuera y hacer uso de eso. Perfecto, gracias, Celina. Yo por mi parte, recuerdo cuando la palabra comercio electrónico empezaba a sonar, que digamos fue de menos a más, y ahorita la palabra comercio electrónico ha abarcado y acapara la mayor parte de transacciones monetarias en el mundo. Los proveedores, los consumidores, los transportistas, los almacenadores, todo el mundo debemos de ya contar con plataformas digitales para la automatización de nuestros procesos, de nuestras cadenas. Aprovechemos las herramientas que nos ofrecen empresas de tecnología, de logística, en las que podemos mejorar la experiencia del cliente, que es el final destinatario de todo, desde cualquier consumo de servicio hasta el producto, ¿no?
Tenemos al gigante de esto, al que escribió el abecedario de lo que es logística y cadena de suministros, pero han salido otros actores principales a escena y pues todos podemos participar en esto. Entonces, démosle a nuestros clientes y consumidores lo que están buscando, que es la experiencia. Perfecto, pues muchísimas gracias también, Diego, por este comentario. Y bueno, pues no me resta sino también agradecer a todas las personas que nos han acompañado esta tarde en este seminario marcado por estos bonitos sucesos, el poder ser el primero que hacemos en español en América Latina, destacando también este rol de la mujer en la logística, que es importante. Y sin duda, pues bueno, esperamos también sea el primero de muchos donde nos puedan acompañar. Darle especialmente las gracias a Celina Perales, quien es responsable de toda la parte de importación y exportación dentro de las empresas de Grupo Lego en México, a Diego Pulido, que es manager de logística en Tennesis Innovations, y bueno, también a Manuel Muñiz, que nos acompañó esta tarde, quien es gerente corporativo de abastecimiento en Grupo Mave. Pues agradecerles a todos esta oportunidad y bueno, esperamos seguir nosotros también en contacto, en comunicación y verlos nuevamente en alguna otra de las oportunidades que tengamos aquí. Ya tenemos nuestros 3 padrinos que han iniciado precisamente y dado nuestra patada de kickoff a estas sesiones de webinars en Quincus para hablar precisamente de esto bien importante que tiene que ver con la cadena de suministro, con toda la optimización y la visibilidad de las mismas. Y bueno, pues invitarlos a que nos mantengamos aquí unidos y hacer un frente de comunicación muy estrecho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Oscar. Pues muchas gracias y que pasen buenas noches y buenas tardes a todos. Hasta pronto. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.